Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos visita desde Uruguay la sensei Elena Goyo, cuarto dan Aikikai de la Federación Uruguaya de Aikido. Hola Elena, ¿cómo está? Buen día, Flavia. Un gusto estar acá. Agradezco de todo corazón esta oportunidad que nos das a todas las sensei de Latinoamérica, de poder compartir y conocernos más entre nosotras. Gracias a usted, sensei. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, sensei. Acá estamos, dándole difusión al Aikido. Cuéntenos, sensei, un poquito de usted, de su escuela y de sus comienzos en el Aikido. Bueno, yo comencé en el año 1988, hace 32 años. Y bueno, empecé a practicar en un pequeño dojo que, bueno, estaba guiado por dos sensei principalmente, que dependían de Shihan Manuel Sela, que en ese momento era el único instituto, el instituto de él, reconocido por Honbu Dojo Japón. Empecé a hacer Aikido a los 19 años y de muy pequeña me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con la cultura oriental, las artes marciales. No había mucha difusión, pero cuando yo veía una película o veía la imagen de un Buda, eran cosas que realmente me atraían muchísimo. En mi familia nadie practicaba artes marciales y cuando en algún momento le comenté a mi mamá me dijo, no, eso es para hombres, las Claro. mujeres no pueden practicar artes marciales. Y bueno, y siempre estaba con las ganas, y bueno, pero era algo que era para hombres. En el año 88 yo ya había empezado a trabajar 8 horas, iba a la universidad, o sea que de alguna forma había logrado una independencia. Exacto. Entonces empecé a buscar y a conectarme con distintos dojos. Y bueno, cada dojo que iba, yo le preguntaba al profesor de karate, ¿karate qué quiere decir? Y bueno, karate es el camino de las manos vacías y judo el camino de la flexibilidad. Bueno, llego a un dojo de aikido y ya de entrada me atrajo muchísimo la vestimenta, la hakama, y estaban trabajando con boquén. Oh. Y ahí así sentí que me enamoraba de aquello. Y le pregunté al sensei, bueno, ¿qué quiere decir Aikido? Y me dijo, el camino del espíritu hacia la armonía. Y yo le dije, qué ambicioso. Sí, no sé cómo no me corrió ahí del dojo porque le dije, qué ambicioso, fue como que me salió así. Y me dijo, bueno, me dice, no es que lo hayamos logrado, estamos en eso. Está muy bien. Y bueno, y ahí empecé a practicar. Entonces, a los pocos meses, a los 6 meses, el profesor por motivos personales se iba a vivir a Brasil. Y bueno, y mis compañeros se iban a otro dojo que estaba cerca, pero no estaba reconocido ese dojo. Entonces, mi sensei me dijo, usted tiene que ir a practicar con Manuel Sela. Y yo no entendía por qué. Y me dice, porque usted va a seguir practicando siempre, va a ser profesora, va a enseñar. Y a mí en ese momento, imagínate que con 19, 20 años me pareció algo muy utópico y además Sí, hacía sí, 6 meses que practicaba, entonces sí. me pareció muy extraña la respuesta de él. Igual como era el sensei, seguí el consejo Muy y bien. bueno, y me fui a practicar con Manuel Sela. Y bueno, y ahí me formé con Manuel Sela, bueno, con otros maestros, con todos los maestros que venían a Uruguay, venía a darnos clases de Sensei Miyazawa, Ah, vino Kiyumaru Shiba, ujú. venía Kawai Sensei, Osawa Sensei. Bueno, me fui formando con los distintos maestros y bueno, y en el año 91 ya había empezado a dar clase ayudando a,
a otros senseis en sus grupos, en clase de adultos en ese momento, y bueno, y ahí fue transcurriendo el tiempo, di mi primer DAM, y bueno, después empecé a ya tener grupos a cargo, y en el año 98 abrí mi primer dojo. Mi hijo nació en el 97, y bueno, como era un pequeñito, un bebé, yo quería estar más tiempo en casa, estaba estudiando para la materia que me quedaba para recibirme de notaria. Yo soy notaria, como dicen ustedes, acá se dice escribano público en Uruguay. Sí, sí. Y bueno, entonces había dejado un trabajo que hacía, y un muchacho que practicaba Aikido me dijo, ay, ¿por qué no pones un dojo acá en tu casa? Y a mí me parecía una locura en mi casa. Bueno, y al final un poco instancias de él, que digo, le agradezco realmente porque fue como quien me impulsó a instalar un dojo. Puse un dojo en mi casa, y bueno, y ahí empecé a dar clase, y bueno, después puse en otro lugar más grande, y bueno, y ahí me fui haciendo al oficio. Exacto. Y ahí empecé también con la clase de niños. De niños. Ahí empecé a dar clase también para niños, y bueno, doy clase de lunes a sábado, todos los días, y más o menos cerca de 20 horas de clase por semana, así que Mucho aikido. doy full time a la Aikido. Es una profesional del aikido. Sí, también, obviamente, o sea, mi medio de vida es la escribanía, bueno, y también hago las cosas de mi casa y me ocupo de mi familia. Bueno, las mujeres somos polifacéticas. Exacto, multitarea. Y hablando de la mujer, ¿cómo es la concurrencia de las mujeres en los dojos en Uruguay y en su escuela? Bueno, en mi dojo en particular, gracias a Dios, a la energía del Aikido, hay muchas mujeres. Pienso que tiene que ver con que la sensei es mujer, y aparte de ello, yo tengo grupos especialmente creados para la práctica femenina, ¿sí? De repente, o sea, tengo mi grupo mixto, y también cuando una persona se acerca al dojo le ofrezco la posibilidad de practicar, bueno, en el grupo mixto, o bueno, en el caso de las mujeres, si quieren participar en el grupo de mujeres. Ajá. En ese grupo de repente vienen señoras que de repente no han hecho mucho deporte en su vida, son personas grandes y necesitan una práctica más suave, más acorde a sus posibilidades físicas, y bueno, ahí se da un ámbito en el cual, además de la práctica de Aikido, compartimos otras cuestiones, y bueno, y más bien trabajamos como círculo de mujeres, más que otra cosa, Es una porque clase tradicional de aikido, digamos. trabajamos la parte de Aikido, y Y también además, técnicas de meditación, ujú, trabajamos, de pronto elegimos temas, una clase, además de la clase de Aikido, hacemos un taller de mudras, o un taller de asanas de yoga. Yo hace 23 años que hago yoga también, ajá, y sí, entonces trabajamos otras cuestiones. También he trabajado con algunas ONG, con el tema de mujeres víctimas de la violencia de género, y bueno, ahí lo que se trabaja también es desde otro punto de vista, es el cuidado por uno mismo, la armonía que propone el Aikido en la relación conmigo misma y con el otro, eh, afirmación de la autoestima, y bueno, otras cuestiones. entiendo, muy bueno. ¿Y cómo cree usted que influye la mujer en la práctica del aikido? Y bueno, siguiendo la filosofía, ¿verdad?, del Tao, existe la noche porque existe el día, y existe el día porque existe la noche. Entonces, digo, son dos energías necesarias y diferentes, y a la vez interdependientes, ¿sí? No, no se trabaja el cuerpo de la mujer, es distinto al del hombre, y bueno, de pronto lo que puede hacer
un alumno mío de sexo masculino, de pronto una alumna de sexo femenino lo hace de otra forma. Y es Aikido visto desde dos puntos de vista. O sea, no necesita una mujer volverse hombre para hacer Aikido, ¿sí? Cada uno aporta desde su naturaleza, así como hacemos la técnica Omote y Ura, y manejamos energías Yin y Yang en cada movimiento, cada uno de acuerdo a su naturaleza va a hacer el Aikido, y todo es Aikido. Exactamente. Perfecto. Sensei, usted dio una clase en el seminario online que organizó la Federación Colombiana de Aikido en el mes de julio. ¿Cómo se sintió dando una clase por un medio virtual? Bueno, me sentí bien. El sensei Santa María, siento que nos creó un ámbito muy amigable y para dar la clase, nos dio, más allá de los nervios que uno pueda tener frente a esa experiencia, él nos llevó en forma muy armoniosa y muy amable a esa instancia. Entonces, eso me hizo sentir bien, segura, tranquila. Y además, ahora en Uruguay estamos haciendo clases presenciales. Arrancaron, es verdad. Cuando empezó el tema de la pandemia, el 13 de marzo, se declaró el estado de emergencia sanitaria aquí en Uruguay, y yo el 16, el lunes, ya empecé a dar las clases online. Bien, buenísimo. Si bien no online, o sea, lo que hacíamos era mi esposo me filmaba, sí, y yo mandaba al grupo de WhatsApp. A cada grupo 5 módulos con la clase, a los efectos de que la pudieran hacer en el correr del día a la hora que estimaran. Y bueno, no manejaba Zoom, así que no, Zoom ni se me ocurrió. Y bueno, entonces ya contaba con cierta experiencia cuando di la clase frente a una cámara. Exacto. Eso también ayuda. Qué bueno. Y qué bueno que la pudo hacer en el dojo, que ya habían habilitado las actividades. Claro, sí. A fines de mayo empecé con las clases de adultos, en forma con grupo reducido, con el uso de tapaboca, la distancia. Y el 29 de junio, como se abrieron las escuelas, bueno, empecé con la clase de niños, porque digo, no, ya los niños querían clase presencial. Y bueno, también divido el grupo, mantenemos la distancia, bueno, todas las medidas que se puedan tomar y estén al alcance para tratar de sobrellevar esta situación y mantener la práctica, que es lo más importante. Exacto, perfecto. Buenísimo. Bueno, Sensei, cuénteme en estos 32 años de práctica de Aikido, ¿alguna anécdota que haya vivido o algo especial que quiera compartir de Aikido? Bueno, anécdotas tengo muchas, pero bueno, puedo compartir dos pequeñitas y que hacen al quehacer del profesor o del aikidoka. Una de ellas fue cuando hacía 4 o 5 años que hacía aikido. Acá en Uruguay se festejan los cumpleaños de 15 de las niñas, no sé, en Argentina. En Argentina también, sí. Bueno, y para la familia es una instancia muy importante. Y yo tenía unos vecinos que, muy humildes, que habían trabajado mucho para hacer el cumpleaños de 15 de su hija. Y me habían invitado. Y esa semana mi profesor me dice, el fin de semana hay un retiro. Y bueno, yo no pensaba ir porque tenía el cumpleaños de 15. Y me dice, y usted va a dar una clase. Y yo en ese momento me sentí como en la duda, porque estaba todo el cariño hacia esa niña y toda la ilusión de los padres y de la fiesta, pero por otro lado estaba en mi obligación y bueno, decidí ir al seminario de Aikido y dar la clase. En ese momento yo entendí que para mí el Aikido era un apostolado, como dijo un amigo, porque bueno, imagínate después mis vecinos
durante meses diciéndome, ¿cómo no fuiste a la fiesta? Sí. Y bueno, yo lo entendía desde otro lugar, y bueno, digo, nosotros usamos hakama, la hakama viene, ¿verdad? La vestimenta samurái, samurái significa servir, y Ujú. yo sentí que tenía que servir al aikido. Esa es una anécdota que tiene que ver con el servir. Exacto. Y la otra anécdota tiene que ver con la enseñanza. Me pasó hace un tiempo que tenía un alumno en el grupo de adultos, Ujú. estudiante avanzado de ingeniería. Sí. Entonces, cuando yo estaba explicando una técnica, él cuando entró a Aikido, él tenía muchas dudas sobre el Aikido. Ujú. Y después en la clase permanentemente me interrumpía y me decía, pero claro, me decía, ¿cómo no va a salir esa técnica? Dos fuerzas en sentido opuesto, dice, se anulan entre sí. La Si mente tú dibujas analítica. los vectores, bueno, y entonces era permanentemente una interrupción, y entonces quedaba él dando la clase prácticamente con su explicación científica, y se perdía aquello de la técnica o de la práctica, lo que yo estaba. Entonces, claro, frente a esa situación uno tiene dos posibilidades. Una, como el Chavo del Ocho, cállate, cállate que me desesperas, ¿sí? Y la otra es hacer aikido, y esa fuerza que viene, ¿verdad?, usarla en nuestro favor. Entonces yo le sugerí que, dado el aporte tan importante que hacía él a la clase desde su punto de vista de la ingeniería, Ujú. si en vez de en la clase, en ese momento que yo mostraba la técnica, hacer su acotación sobre la técnica, lo podía escribir en su casa como tarea domiciliaria Ujú. y elaborarlo un poquito más, con más conocimiento, que el principio de torque, bueno, toda esa sapiencia que él tenía desde el punto de vista de la mecánica, Ujú. y aportarlo después por escrito, y yo, bueno, una vez por semana lo podía leer en la clase. Y ahí se terminó la interrupción en la clase, y Volví a la salimos todos, armonía. ganando en armonía, porque nos aportaba muchísimo con sus Qué apuntes bueno. sobre las técnicas. Entonces, como, ¿verdad?, que el Aikido nos da una flexibilidad Ujú. para poder adaptarnos a determinadas situaciones y sacar el provecho para todos. Ganan todos. No hay Exacto. ni vencidos ni vencedores. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias por compartirlo. Sensei, vamos cerrando la entrevista con un consejo de usted hacia los practicantes de Aikido en estas épocas que hay mucha gente que todavía no puede practicar, que sigue en las casas. Por favor. Bueno, pienso que en este momento más que nunca hay que hacer aikido. El aikido es aceptación y adaptación. Hay que ser como el agua, fluir y adaptarse. Pienso que en este momento se pueden hacer cosas muy interesantes, como se están haciendo a nivel web. Hay que ver lo positivo en cada situación. Por ejemplo, en el seminario de Sensei Latinoamericana nos conocimos entre todas un poco más, a veces nos habíamos visto en algún seminario, pero bueno, pudimos disfrutar la clase de cada una, Ujú. y bueno, igual a ver, porque como está en la web, y bueno, y entonces aprovechar este tiempo para estudiar, de pronto leer, estudiar más desde el punto de vista filosófico, y yo lo que recomiendo es tener disciplina, Exacto. ¿sí? Yo el tiempo que en abril acá en Uruguay no podíamos casi, como decimos nosotros, ni asomar la nariz a la ventana, yo además de filmar las clases y mandarlas, todos los días me ponía un horario. Exacto. De tal hora a tal hora practicaba para mí. Ujú. Agarraba un boquín, hacía su buri, o trataba de perfeccionar tal movimiento, o decía, tengo un poco duras las rodillas, voy a hacer chico. Entonces, digo, el piso del comedor es de madera, corría todos los muebles, me ponía ahí unas colchonetas, acolchado, bueno, lo que tuviera a mano, y
hacía Chico, y me hacía como un programa para cada día hacer algo que mejorara mi práctica y la conexión conmigo misma y con los demás. Así que ese es el consejo, que es disciplina y planificarse actividades para el día a día. Eso fue lo que yo hice y la verdad que me sentía muy, muy bien y muy completa con eso que hacía. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sensei. Le mando un abrazo gigante, esperemos pronto nos Yo encontremos otra también. vez. Bueno, muchas gracias, espero que haya salido bien la entrevista, agradezco de corazón todo el trabajo que estás haciendo y Gracias. agradezco de corazón a todos los que están también compartiendo con nosotros estas entrevistas. Muchísimas gracias, Sensei. Gracias.